oportunidad de poder conversar sobre esta maravillosa película. Adria, de nuevo quiero felicitarte porque tienes 2 proyectos esta semana, Los Frikis y también Absence of Fear, así que mucho éxito. Te pregunto, luego de proyectos tan grandes, masivos, grandes presupuestos, que podemos nombrar algunos, decides involucrarte en esta película no solo como protagonista, sino también como productora ejecutiva. En tus redes sociales has sido bastante vocal sobre, ¿verdad?, que promoviendo esta película. ¿Qué la hace tan especial para ti que la mencionas como una película que te cambió la vida? Primero que todo, yo creo que esta es la película más masiva que yo he hecho en toda mi carrera. Como importante, no solamente para mí, sino para todo el elenco, para los directores y por el tema de la película. Yo creo que esta película me cambió la vida por muchas razones. Una, personalmente, yo creo que esta película me dio voz y me dio la seguridad de que mis ideas son importantes, y yo creo que Tyler y Michael y Rebecca me ayudaron mucho en eso. Me dieron la oportunidad de ser productora en esta película y me escucharon y me hicieron sentir que mis ideas importan, y eso lo he podido transmitir en Hitman, lo pude transmitir otra vez en la segunda temporada de Andor, de Star Wars. Sentí que mis ideas son importantes por primera vez, gracias a la voz que me regalaron Tyler y Michael en esta película. Así que profesionalmente así me cambió la vida, y pues personal, tengo a estos seres humanos como familia, y trabajar 2 meses y medio en la República Dominicana con ellos, vivimos juntos, no usé zapatos por 2 meses. Y siento que ahora tengo esta película y los tengo a todos ustedes tatuados en mi corazón por siempre. Así que de esas dos maneras me transformó la Qué vida. lindo. Qué lindo, gracias por esto. Oye, Héctor, el personaje de Paco tiene esa fuerza, tiene ese fuego, tiene esa furia que requiere mucho como actor, pero a la misma vez tiene esos momentos de vulnerabilidad de un ser humano pasando por dolor, que quizás lo canaliza a través de la música o hasta de la misma violencia. ¿Cuán desafiante fue encontrar ese balance para que registrara tan auténtico y tan real, aún siendo un personaje tan complicado que quizás no busca que sientan empatía por él? Eh, fue un desafío, sí. Fue un desafío, o sea, estar portando toda esa avalancha de emoción, de sentimientos, y había que tener como la llave, ¿no? Para saber dónde descargarla y dónde aguantarla. Y además que era súper difícil cada vez que como Paco, ¿no? Le miraba el rostro a mi hermano, a María, a Bembe, a Desi, los otros personajes, era bien difícil no emocionarse, ¿no? Pero también fue un disfrute como artista, como actor, fue un proceso bien rico yo creo que el mejor que he vivido hasta ahora, la verdad. Claro, gracias por eso. Entonces, Ero, supongo que estás viviendo un sueño, tu primera película así grande, un rol protagónico. Tu personaje también es bien complejo porque tiene que vivir esa etapa de esa transición a la adultez con desafíos que ningún adolescente debería vivir. Además, tienes escenas intensas con Héctor y escenas intensas con Adria. ¿Cómo eran esas conversaciones con tu directora y con tus colegas actores experimentados sobre quizás las dudas que podías tener con el personaje, con el acercamiento al personaje? La verdad, todo parece que pudo haber sido muy complejo, pero en realidad todo se me hizo muy sencillo, Ok. debido a que estaba trabajando con estas dos personas que son de los mejores actores que he conocido en mi vida, y me lo pusieron muy fácil todo, de verdad. Tuve mis desafíos, y fue complicado en otros momentos. Específicamente, tenía muchas escenas en las que había mucho silencio y tenía que dar cosas solamente con la cara o con la vista, y esas partes se me hicieron muy complicadas, pero siempre, sabía que podía ir confiado de alguna manera. O sea, sabía que podía ir, me sentía seguro en escena cada vez que estaba con el elenco de actores, cada vez que Mike y Tyler me dirigían, me sentía muy protegido en escena. Excelente. Y me ayudaron mucho, me ayudaron a generar el sentido de libertad que me hacía falta para poder jugar con el personaje, para poder fluir con él, para poder tratar cosas nuevas, que es una cosa que a uno siempre le da miedo, y más siendo mi primera película, quieres hacerlo bien, entonces no quieres jugar mucho. Pero ellos y los directores, de verdad que se lo debo todo.
Muchísimas gracias, mi tiempo terminó, los felicito, de verdad que esa autenticidad se registra de una forma genuina, real y honesta, y es una película maravillosa que todo el mundo debe ver por el mensaje que transmite. Así que los felicito, hermanos caribeños, un fuerte abrazo, Adri, así que corre sangre boricua por tus venas, así que desde Puerto Rico, un abrazo, de que estés Un muy bien y beso. gracias de nuevo. Los quiero, Puerto Rico.